Hola, buenos días. Hoy vamos a comenzar con las bases de datos documentales y más concretamente con MongoDB. Las bases de datos documentales son un tipo de base de datos no SQL, es decir, que no siguen el modelo relacional y almacenan los datos en documentos, ¿vale? Normalmente en formato JSON, ¿vale? Va a ser un objeto de JSON que puede contener varios campos, ¿vale? O dentro otros objetos o arrays de objetos. Y todo eso se va a almacenar como si fuera un solo registro de lo que aquí se llama colección. Esto lo que nos proporciona es mayor velocidad, ¿vale? Lo que hace es que los datos complejos se almacenan en colecciones, que sería el equivalente a una tabla, evitando múltiples uniones o joins entre tablas, ¿vale? Esto le hace de que tenga una mayor velocidad, ¿vale? Mejora el rendimiento, pero no tenemos, bueno, entre otras cosas puede generar duplicación de datos, ¿vale? Ahora lo iremos viendo un poquito más. La estructura es flexible, ¿vale? Es decir, no requiere un esquema fijo, como si nos pasa en la base de datos relacionales, sino que los documentos de una misma colección pueden contener distintos campos. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo de una colección de usuarios. Pues un usuario podría incluir una dirección, ¿vale? Una dirección postal, otro no tener ninguna o otro tener varias, ¿vale? Dentro del mismo registro, del mismo documento que se llama aquí, podría haber usuarios que tengan unos campos, usuarios que tengan otros, ¿vale? O incluso que tengan arrays de esos campos. Otra de las ventajas es que tiene una mejor escalabilidad, ¿vale? Aquí sobre todo para manejar grandes volúmenes de datos. Aquí de ejemplo, pues bueno, distintas redes sociales. Un poco por ver las diferencias entre bases de datos relacionales y documentales, podemos ver los esquemas, ¿vale? Que la base de datos relacionales pues, es un esquema fijo basado en tablas y en campos o columnas, y la base de datos documentales es flexible, ¿vale? Cada documento puede contener más o menos campos. La escalabilidad, ¿vale? Aquí es vertical, se basa sobre todo en mejorar el hardware, y en las documentales se pueden ir añadiendo equipos, ¿vale? O nodos. Las consultas, pues bueno, la base de datos relacionales, sabéis que tenemos SQL que soporta consultas complejas. Aquí también se pueden hacer consultas en las documentales, pues un poquito más limitadas, ¿vale? Las vamos a hacer sobre todo mediante el propio lenguaje de programación. Las transacciones, ¿vale? La base de datos pues soporta todo tipo de consistencias, atomicidad. En cambio, en la base de datos documentales, la consistencia se consigue con el tiempo. Esto lo que quiere decir es que como muchas veces las bases de datos documentales van a estar repartidas en distintos nodos, lo que prima la base de datos documentales es la velocidad, ¿vale? Con respecto a la consistencia. En cambio, en la base de datos relacionales, lo que prima es la consistencia, ¿vale? Que es lo que viene aquí debajo. Imaginaos, por ejemplo, un banco. En un banco, si hacemos una transferencia de forma inmediata, si está duplicada la base de datos, en toda la base de datos tiene que quedar reflejado que esa transferencia se ha hecho, ¿vale? No puede ser que aparezca en un sitio un saldo y si te conectas desde otro dispositivo que se conecta a otro nodo, aparezca otro saldo, ¿vale? Eso no podría ser, pues ahí se haría con una base de datos relacional. Sin embargo, en la base de datos documentales, imagina una red social que a lo mejor no pasa nada porque tarde pues unos segundos o incluso unos minutos en actualizarse, ¿vale? O desde distintos sitios se pueda ver que un mensaje en un sitio haya aparecido, en otro no, ¿vale? Porque en esta se prima la velocidad y en esta se prima la consistencia de datos. Bueno, ventajas de las no SQL, en este caso de las documentales, pues lo que hablábamos, la escalabilidad, que es un poquito más sencilla, mayor flexibilidad y sobre todo un mejor rendimiento, ¿vale? Para grandes volúmenes de datos. Pues imaginaos un Twitter, un Facebook, que los datos no están excesivamente estructurados porque lo que sobre todo hay son mensajes que pertenecen a usuarios, luego hay algunas relaciones más, pero esa es la base. Y sin embargo sí que queremos primar un mayor rendimiento, ¿vale? Pues para ese tipo de base de datos son buenas las bases de datos documentales. Desventajas, pues tenemos un menor control en transacciones, no es la mejor opción para los datos que van a estar muy estructurados y no se garantiza la consistencia inmediata, ¿vale? Lo que hablábamos antes por la replicación de nodos. Bueno, ya centrándonos en MongoDB, pues es una base de datos documental, almacena los datos en documentos JSON, que es muy similar a JSON, es flexible, escalable, de alto rendimiento, lo que hablábamos antes. No usa tablas ni filas, ¿vale? El equivalente a las tablas aquí serían colecciones y el equivalente a las filas o los registros serían documentos. No requiere esquemas fijos, lo que hablábamos antes, ¿vale? Podemos cambiar la estructura de datos, escalabilidad horizontal, las consultas, bueno, incluye un lenguaje para hacer consultas, ¿vale? MQL o MongoDB Query Language. Y MongoDB sí que trae
una serie de índices para mejorar el rendimiento, ¿vale? Ahora lo veremos. Bueno, este sería el formato de un documento en MongoDB. Fijaros que es un JSON con la única peculiaridad de que siempre va a incluir un ID, ¿vale? Un identificador que siempre lo llama _ID. Este ID lo podemos nosotros introducir de forma manual o si no lo hacemos, él se va a encargar de introducir un número aleatorio, ¿vale? Y se va a encargar de no coincida con ningún otro. Luego tenemos aquí una serie de campos y fijaros que dentro de dirección tenemos otro objeto completo, ¿vale? Lo que hablábamos antes. Dentro de un objeto, o sea, un documento va a contener un objeto con nombres de campos, podemos llamarlos, o variables, o claves y los valores, ¿vale? Pero dentro podemos contener otros objetos, incluso arrays de objetos, ¿vale? A la base de datos sí que se le sigue llamando base de datos, pero esta va a contener colecciones, las colecciones van a contener documentos, ¿vale? Que sería algo como esto. Y cada documento va a tener un identificador. Aquí os dejo enlazado un vídeo, ¿vale? Que os explican todo esto un poquito más en detalle. ¿Cómo instalamos MongoDB? Bueno, podemos descargar desde su página web, ¿vale? Que está en la URL. Tiene un instalador, bueno, viene varias opciones, ¿vale? Pero la más sencilla, tiene un instalador para Windows que lo descargamos y siguiente, ¿vale? Lo instalamos de forma completa. Yo os recomiendo que no seleccionéis que se instale como un servicio, porque entonces se os va a iniciar cada vez que arranquéis el equipo, ¿vale? Mejor arrancarlo nosotros a mano cuando queramos. Y bueno, también os va a preguntar si queréis instalar MongoDB Compass, que es una aplicación cliente, ¿vale? Una interfaz gráfica de la base de datos, que también la vamos a instalar. Bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta. Una vez que la instalemos, tenemos que crear esta carpeta, ¿vale? En C, data /db, porque por defecto es la ruta donde va a almacenar los datos. Si no la creamos, no va a arrancar, ¿vale? Entonces la creamos y él automáticamente va a guardar ahí todos los datos. Cuando queramos iniciar MongoDB, nos vamos a esta ruta, archivo de programa o program files, quizá MongoDB, server, la versión, /bin y ejecutamos mongod, el D es de demonio, de daemon, mongod.exe, ¿vale? Y se ejecuta una especie de consola y por defecto escucha en este puerto, el 27017. Si queremos conectarnos en modo consola, podemos ejecutar mongo.exe, ¿vale? O nosotros vamos a hacer con Compass, que es una interfaz gráfica que incluye, ¿vale? Y con la que nos podemos conectar a través de esta URI, ¿vale? MongoDB, en este caso la IP, ¿vale? O localhost, o si tuviéramos en otro equipo, la IP y el puerto 27012. Aquí tenemos un pequeño vídeo que nos dice cómo instalarlo, ¿vale? Que es muy sencillo. Y luego otra opción que tendríamos, ¿vale? Si tenéis experiencia con Docker, pues podemos crear un Docker Compose, ¿vale? Habría que incluir dos imágenes, MongoDB y MongoExpress, que es una interfaz gráfica, pero en este caso web, ¿vale? Habría que entrar del navegador web por esta URL, con usuario y contraseña que habíamos configurado aquí, ¿vale? Yo en principio le voy a hacer una instalación tradicional de Windows, pero si tenéis experiencia con Docker, lo podéis configurar así. Vale, ¿cómo iniciamos MongoDB? Bueno, pues nos vamos a la carpeta que decíamos, C, Program File, MongoDB, Server, la versión y bin, ¿vale? Y buscamos mongod.exe, lo ejecutamos, se nos abre una consola, vemos que no dé ningún fallo ni cosas raras y ya se estaría ejecutando. No hay que cerrarla, ¿vale? Si la cerramos, se cortaría, o sea, dejaría de ejecutarse, lo pararíamos. Simplemente minimizamos y ya estaría ejecutándose. Ahora nos podemos ir a Compass, ¿vale? Que es esta aplicación que os comentaba que se instala a la vez y aquí podemos directamente conectarnos. Yo ya estaba conectado, pero pruebo a hacer una conexión nueva. Le damos a nueva conexión. Fijaos que por defecto me pone localhost sin nombre de usuario ni contraseña, que es como se instala por defecto, y le doy a guardar y conectar y ya se me conecta, ¿vale? Que sería esta aquí. Esta es la que tenía conectada de antes. Vale, dentro de localhost aquí tenemos estas colecciones, ¿vale? Fijaos que yo tengo ahora mismo una de Bookstore que tiene, estos son base de datos que he hecho de colecciones. Estas son la base de datos, ¿vale? Y dentro de la base de datos Bookstore tenemos la colección Bookstore, que se llama igual, ¿vale? Y aquí se aparecerían sus documentos que ahora mismo no tiene ninguno. Otra que tenemos que vamos a utilizar sería la base de datos red social. Pues aquí tenemos dos colecciones, mensajes y usuarios. Fijaros que aquí ya sí nos sale el contenido de cada una de las colecciones. En la colección usuarios tenemos estos documentos, ¿vale? Cada uno de estos registros se le llaman documentos. Fijaros que tienen
un formato de JSON, ¿vale? De clave valor. Tiene el identificador, tiene un nombre, un email, y esto lo ha hecho Java, ¿vale? Spring MongoDB, Spring Data MongoDB lo que hace es que además guarda la clase, ¿vale? Que está aquí guardando, ¿vale? Pero esto ya es una cosa de Spring Boot. O sea, por defecto no haría falta. Vale, pues aquí tenemos, fijaros, un documento, otro. Veis que este documento no tiene teléfonos, ¿vale? Este usuario no tiene nombre, email, pero no tiene teléfono. Sin embargo, este sí que lo tiene. ¿Veis? Tiene, de hecho, 3 teléfonos. Cada uno de ellos con el número y el tipo. Habrá algún otro, este que tenga 2, este tiene 3. ¿Veis? Pues esto es lo que comentábamos antes. Va a haber documentos que tengan unos campos distintos de otros, ¿vale? En realidad luego tampoco esto se suele hacer excesivamente flexible porque nos complica el código de la aplicación. Pero sí que determinadas cosas, como por ejemplo el teléfono, pues podemos decidir que pueda tener o no tener teléfonos. También tenemos la colección mensajes, en este caso solo tengo uno. Fijaos que tengo contenido, fecha de creación y aquí una especie de referencia que ahora veremos lo que es. Bueno, lo siguiente sería cómo nos vamos a conectar desde Spring Boot. Spring Boot incluye Spring Data MongoDB, ¿vale? Que es una extensión, uno de los módulos que tiene, que nos permite conectarnos a MongoDB de la misma forma que lo hacíamos a nuestra base de datos relacionales. Tenemos que agregar esta dependencia, Spring Boot Starter Data MongoDB. Yo ya la tengo por aquí añadida. El POM. Aquí, Spring Boot Starter Data MongoDB. Si tenéis la versión Ultimate la podéis añadir de aquí. En NoSQL, aquí. Si no tenéis la versión Ultimate, pues simplemente la buscáis en MVN Repository, la añadís y os va a funcionar igualmente. Vale. Lo siguiente que tenemos que hacer es configurar la conexión, ¿vale? En application.properties, nos vamos aquí, ponemos algo como esto, ¿vale? Spring Data MongoDB.uri y la URI de conexión. Fijaros que ya directamente voy a poner aquí la base de datos. En este caso no hace falta crear la base de datos en MongoDB, ¿vale? La va a crear directamente Spring Boot. Si tuviéramos nombre de usuario y contraseña, habría que ponerlo justo aquí delante, ¿vale? Aquí os dejo un ejemplo. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es crear clases de Java. En este caso, al igual que hacíamos con MySQL, cada clase que creemos en Java, en principio, va a representar una colección. Ahora traeremos un poquito más en detalle. Fijaros que antes poníamos aquí @entity para crear entidades. Ahora vamos a poner @document, ¿vale? Esta es una anotación que nos va a permitir decirle a Spring Boot que queremos que cree una colección para guardar este tipo de datos, ¿vale? Estos objetos. Y él se va a encargar de convertir nuestros objetos usuario, guardarlos o recogerlos de la colección usuarios. Esto es para indicarle qué nombre queremos asignarle a la colección en MongoDB, ¿vale? Ponemos @document y opcionalmente si queremos cambiarle el nombre. Y él se va a encargar, al igual que hacíamos con las bases de datos relacionales, de modificar o convertir todo lo que venga de MongoDB a nuestras clases y objetos de Java y viceversa, nuestros objetos de Java convertirlos a documentos para MongoDB. Por último tenemos que crear un repositorio, al igual que hacíamos con las bases de datos relacionales. En este caso sí que ponemos igualmente @repository, pero fijaros que extiende de Mongo Repository, ¿vale? En vez de JPA Repository, en este caso extiende de Mongo Repository. También hay que fijarnos de que el ID en este caso es un string, ¿vale? Por eso aquí ponemos string. En MongoDB los IDs no solo son numéricos, sino que guarda números, vamos a verlo aquí, guarda tanto números como letras, ¿vale? Por eso le ponemos un string. Bueno, pues empezamos definiendo colecciones. Nos vamos a aquí, este es un ejemplo que os he hecho, que después lo veremos más detenidamente. Vale. En este caso, en vez de entities, como no son entidades, le he puesto al paquete model. ¿Vale? Podemos haberle puesto también colecciones. En este caso, le he puesto model. Fijaros,
a las clases que queremos que se conviertan en documentos, ¿vale? Que se guarden en una colección en MongoDB, le vamos a poner @document y aquí el nombre de la colección. Después especificamos nuestra clase, como siempre, ¿vale? Especificando con @id o id qué campo va a ser el identificador, ¿vale? Que siempre vamos a llamar id también. Después añadimos todos nuestros campos, incluso podemos añadir campos más complejos, es decir, objetos o arrays de objetos, ¿vale? O colecciones que serían este objeto, list de objetos. Esto lo que va a hacer es que vamos a poder guardar dentro del propio registro, ¿vale? O sea, en el mismo documento vamos a guardar el ID, el nombre, email, password y todos los teléfonos. Todos los teléfonos van a estar guardados. A ver, que lo vemos aquí. Aquí, ¿veis? En el mismo documento vamos a guardar nombre, email, password y todos los teléfonos. No va a estar relacionado con otra tabla donde estén los teléfonos, sino que directamente se guardan aquí. Por esto es por lo que luego es mucho más rápido recuperar datos, porque simplemente los recupera todos de esta colección. No tiene que ir buscando y relacionando unos datos con otros. Vale. Otra entidad que tengo yo aquí, bueno, fijaros que como aquí tengo puesto el teléfono, también tengo una clase teléfono, ¿vale? Pero esta no le pongo el @document, ¿vale? Porque si lo pusiera, crearía una colección para guardar teléfonos y no es lo que quiero. Esto simplemente es una clase que representa los objetos teléfonos, porque no quiero guardar solo el número, sino que también quiero guardar el tipo, ¿vale? Con lo cual le pongo clase teléfono, número y tipo, y luego aquí en usuario, ¿vale? Pues directamente le digo que quiero un list de teléfonos, ¿vale? No le voy a llamar colecciones para no confundirnos con estas colecciones aquí, pero es un list, un array list de teléfono. Aquí os pongo este ejemplo también, ¿vale? Fijaos que os indico aquí que el identificador es de tipo string, que se representan las colecciones mediante clases de Java, que es el equivalente a una tabla en la base de datos relacionales y que Spring Data MongoDB maneja automáticamente la conversión entre documentos y objetos de Java. Repositorios, lo que hemos dicho, se definen de forma similar a como lo hacíamos con Spring Data JPA, ¿vale? Acordaos que esto es Spring Data MongoDB. Lo único que cambia es que tenemos que extender de Mongo Repository, ¿vale? Y aquí decirle que es un string. Automáticamente Spring nos va a proporcionar todos los métodos CRUD, ¿vale? Lo bueno de trabajar con Spring, con este framework, es que directamente, incluso que cambiemos de tipo de base de datos, ya vamos a tener, veis que hemos hecho prácticamente lo mismo que hacemos hasta ahora, pero ya tenemos el find, find all, el save, delete, todos estos métodos, ¿vale? Digamos básicos, nos los va a incluir por defecto, ¿vale? Y vamos a poder guardar y extraer objetos sin problema. Luego además se pueden añadir consultas personalizadas mediante el nombre, al igual que hacíamos en la base de datos relacionales, ¿vale? Por ejemplo, find by email, pues él ya sabe que lo que queremos es hacer una consulta en la que introduzcamos aquí un email, queremos que nos devuelva el usuario que coincida con ese email, ¿vale? Además se pueden hacer también consultas personalizadas con @query. Esto ya no vamos a entrar en detalle, ¿vale? Ya no va a ser parte de los contenidos, ni en examen, ni nada, pero os pongo aquí un ejemplo simplemente porque lo conozcáis, ¿vale? Que esto existe. Pues por ejemplo aquí diría que la edad queremos que sea entre 0 y 1, ¿vale? Porque esto es greater than 0 y less than 1, ¿vale? O este, por ejemplo, pues lo que haría es buscar por el nombre de la ciudad, ¿vale? Bueno, simplemente un par de ejemplos. Aquí en repositorios podéis ver que tengo creado mensaje repositorio, que he puesto aquí una consulta personalizada, pero solo con el nombre, ¿vale? Que él me la va a hacer automáticamente. Y en este caso es encontrar todos los mensajes en los que coincida el autor, que yo le voy a pasar aquí como parámetro, ordenados por la fecha de creación de forma descendente, ¿vale? Acordaros que todo esto, según los vamos escribiendo, nos va ayudando aquí. Por ejemplo, find by, pues fijaos que aquí ya me aparece por ID, por autor, por contenido, me tiene que venir también, veis, por contenido, ignorando mayúsculas minúsculas, pues bueno, aquí acordaros que tenemos muchas opciones. Vale, lo dejo como estaba.
Y luego también el usuario repository, veis que también he puesto un find by email. En este caso doy por hecho que no me va a devolver más de uno, ¿vale? Por eso devuelve uno opcional. Aquí, como sí que puede devolver más de uno, ¿vale? Pues le pongo un list. Vale. Bueno, en cuanto a documentos anidados, esto es lo que comentábamos antes de que dentro de una colección, ¿vale? O de un documento, mejor dicho, además de campos, podemos incluir objetos o listados de objetos. ¿Vale? Nos dice aquí, MongoDB permite estructuras jerárquicas, es decir, almacenar objetos dentro de otros objetos en el mismo documento. ¿Vale? Pues veis aquí que en un solo documento tenemos el objeto dirección, ¿vale? Que estaría aquí incluido dentro, y un array de objetos, ¿vale? Un array de teléfonos. Dice que en Spring Data MongoDB esto se representa con clases anidadas, lista de objetos, ¿vale? Pues con este ejemplo de aquí, pues tendríamos la clase teléfono, que aquí ponemos un list de teléfonos, ¿vale? Que esto nos permite guardar varios teléfonos, y la clase dirección, que la tenemos aquí, pues la podemos incluir directamente. Perdón. Pero fijaros que en vez de guardarlo en otra, como pasar en el mundo relacional, en otra tabla y luego relacionarlos, aquí lo guarda aquí directamente, ¿vale? Directamente todos los datos de la dirección lo va a guardar dentro de este documento y todos los datos de teléfonos dentro de este documento, ¿vale? Para que luego sea más rápido extraer toda esta información sin tener que relacionar tablas. Esto tiene la ventaja de la rapidez, ¿vale? De la flexibilidad, pero tiene la desventaja de que MongoDB no va a comprobar ningún tipo de restricción de integridad referencial ni nada por el estilo, ¿vale? Por ejemplo, si fue una tabla relacional, ¿vale? Fue una base de datos relacional, quizá podríamos definir una tabla con los tipos, ¿vale? Móvil, trabajo o casa, y que no se pudiera salir de ahí. Aquí no, aquí eso no se puede hacer. Aquí se podría escribir aquí cualquiera, o sea, cualquier texto que quisiéramos, ¿vale? Si esto lo queremos limitar, lo tenemos que hacer mediante código. ¿Vale? Digamos que en la base de datos documentales se simplifica la base de datos, pero se complica más los códigos de la aplicación, porque lo que no te restringe la base de datos lo tenemos nosotros que restringir mediante código, ¿vale? Igualmente, por ejemplo, la ciudad, podríamos tener una base de datos de ciudades y limitar cuál va a elegir, y si está relacionado, pues exigir integridad referencial y no nos va a poder dejar, o sea, no nos va a permitir la base de datos seleccionar una ciudad que no exista en la otra tabla, ¿vale? Pues todo eso aquí no se puede hacer. Aquí, dentro de la dirección, se va a poder escribir cualquier cosa. Igualmente, imaginaos que tenemos usuarios y departamentos, pues a lo mejor aquí a un usuario le podríamos incluir un departamento que en realidad no exista, ¿vale? En otra, o sea, que no esté limitado por otros departamentos que hayamos puesto en otra tabla, ¿vale? Pues ese tipo de restricciones es lo que no vamos a poder hacer aquí. Vale, ahora sí que existe un tipo de referencias cruzadas, digamos, similar a lo que se hace en la base de datos relacionales. Es decir, que en vez de guardar, si por alguna razón queremos, por ejemplo aquí en usuarios, en vez de guardar la dirección completa aquí, queremos que se guarde en otra colección, sí que existe este tipo de relaciones, ¿vale? Similar a cómo se hace en el mundo relacional. Fijaros, aquí tengo puesto el identificador, el nombre y la dirección. En vez de incluirla, aquí vamos a decir que está en la colección direcciones y que es el documento con el ID 456, con lo cual él coge y se va a esta colección de direcciones y coge los datos de aquí. Como os digo, es similar a lo que se hace en la base de datos relacionales, ¿vale? Pero aquí no se exige ningún tipo de integridad referencial. Es decir, yo aquí puedo poner un ID que no exista, ¿vale? Puedo poner una dirección que no exista y MongoDB no se va a quejar, ¿vale? Con lo cual, eso lo tendríamos que nosotros gestionar mediante código. Igualmente, si borro un usuario, tampoco se va a borrar la dirección automáticamente, ni se va a poner a nulo, ni ese tipo de cosas, ¿vale? Me dice aquí que permite guardar una referencia a otro documento en MongoDB, que solo almacena el ID, ¿vale? En vez de los datos completos, y que es un poco similar a las claves foráneas de SQL, ¿vale? Pero sin ningún tipo de restricción y asegurando integridad referencial. ¿Cómo hacemos esto en Spring? Lo hacemos con esta notación, ¿vale? Si nosotros delante de un objeto o de una lista, un list, ponemos dbref, lo que va a hacer es que en vez de guardar
la dirección completa dentro del documento o de la colección de usuario, le estamos diciendo con esto que lo guarde en otra colección que vamos a tener que se va a llamar direcciones, ¿vale? O que pertenece a la colección dirección. Fijaros que antes aquí en dirección no habíamos incluido nada, ¿vale? Y la clase dirección es una clase normal, que no hemos dicho que sea de tipo colección, ¿vale? Pues esto lo que va a hacer es que lo va a guardar dentro de usuario, va a guardar la dirección y sin embargo aquí, como le he dicho que dirección es una referencia y además a direcciones le he dicho que es una colección, pues lo que va a guardar es la referencia a este objeto que está en otra colección, ¿vale? Esto sería un poco más similar al mundo relacional, pero quitando las restricciones de integridad y demás. ¿Cuándo usar cada uno? Pues bueno, documentos anidados sobre todo lo vamos a utilizar cuando los datos sean pequeños, ¿vale? Y que siempre van a estar juntos. Imaginaros, pues, el ejemplo que poníamos aquí, cuando un usuario tiene direcciones postales, lo normal es que esa dirección no pueda existir sin el usuario, no tenga sentido. Entonces, en este caso sería mejor haberlo incluido aquí dentro, ¿vale? Y cuando borramos el usuario, lo normal es que queramos borrar la dirección. Digamos que son datos que siempre van a depender de usuarios, ¿vale? Y además no son datos que haya muchos. Con lo cual, en este caso hubiera sido mejor dejarlo dentro de usuarios. Pero imaginaros que tenemos usuarios y mensajes. Y a lo mejor cada usuario puede tener, imaginaos una red social, 1000 mensajes, ¿vale? Pues no tiene sentido que cada vez que yo obtenga los datos del usuario, también recupere los datos de los 1000 mensajes, ¿vale? Aunque dependan de él. Entonces, ahí también estaría bien separarlo. Por eso digo aquí, usar documentos anidados cuando los datos son pequeños, ¿vale? Como la dirección de un usuario y no hay muchos, ¿vale? Y además siempre se usan juntos. Usar las referencias cuando los datos son grandes, ¿vale? Reutilizables o pueden existir por separado. ¿Qué quiere esto decir? Pues por ejemplo, lo que os comentaba, un usuario y su mensaje es una red social, pues no tiene sentido que cada vez que yo acceda al usuario, para los datos del usuario también se obtenga todos los mensajes, que a lo mejor hay 1000 mensajes. Entonces esto sí que se puede hacer una referencia. O dentro de mensajes se podría incluir directamente los datos del usuario, ¿vale? Sería otra opción. O por ejemplo, entre empleados y departamentos, pues digamos que son dos objetos que pueden existir por separado, ¿vale? Pues en este caso también tendría sentido que estuvieran relacionados con una referencia. Aún así, esto ya son decisiones un poco de diseño de la aplicación, ¿vale? No siempre está claro qué es mejor o qué es peor, pero bueno, porque tengáis un poco una idea. Almacenamiento, pues bueno, con dbref es en colecciones separadas, ¿vale? Con documentos anidados dentro del mismo documento. Para hacer consultas, aquí requiere unirlas, ¿vale? Una especie de join, ¿vale? Que se hace en MongoDB, aunque esto no lo hace automáticamente Spring, no tenemos nosotros que hacer nada. Y documentos anidados, lo bueno es que se hace una sola consulta, entonces esto va a ser más rápido. Integridad, aquí dice más control sobre datos grandes y reutilizables. Y documentos anidados, pues es útil si los datos van siempre unidos, ¿vale? Siempre, digamos que cuando cogemos un usuario nos hacen falta siempre sus direcciones, pero cuando cogemos un departamento, pues a lo mejor no siempre nos van a hacer falta sus empleados, ¿vale? Depende ya un poco del tipo de aplicación que vayamos a hacer. Y rendimiento, pues este va a ser más lento, ¿vale? Y este va a ser más rápido. Bueno, y por último, MongoDB incluye también la opción de añadir índices, ¿vale? Sobre todo para mejorar el rendimiento de búsquedas, ¿vale? Y de ordenación. Pues por ejemplo, si sabemos nosotros que siempre vamos a hacer búsquedas a partir del email o del nombre de usuario, pues le vamos a crear un índice a ese campo. Además, estos índices nos permiten indicar que un campo sea único, ¿vale? Igual que hacíamos en la base de datos relacionales. Por ejemplo, el email, si no queremos que se repita en usuarios, pues le podemos indicar que sea único, ¿vale? Luego hay otro tipo, poco menos utilizado, que indica que el documento se tiene que borrar automáticamente después de un tiempo,